Hay un misterio que poca gente conoce en la Tierra, y es el siguiente. Me refiero a la reserva de oro de los Estados Unidos de América, que se halla en un banco o en un edificio muy especial en Fort Knox, en Kentucky, donde el gobierno norteamericano, o sea, el pueblo norteamericano, tiene su oro, la reserva de oro. Bueno, aunque lo tiene en otras partes también, lo tiene también en Nueva York, en West Point, Boyon Deposit, San Francisco y en Denver. Aunque, ya digo, el edificio tan extraordinario, tan misterioso, en Fort Knox, es algo, como digo, que poca gente conoce, y explicaré el qué. Este edificio, donde tienen la reserva de oro de los Estados Unidos, es impresionantemente protegido por un ejército de especialistas, protegido no solamente por un ejército en tierra, aviones, helicópteros, vigilancia por satélites artificiales, y esta cámara acorazada debajo de tierra es impresionante. Puertas de acero inoxidable, blindadas, varias puertas, accesos, controles, detectores, y curiosamente solamente no lo puede abrir estas puertas acorazadas una sola persona en Norteamérica, sino que tiene que haber varias personas especiales del gobierno, que cada una tiene una clave para abrir todas las puertas. O sea, no la puede abrir una sola persona, y las personas que entren allí tienen que ser con un salvoconducto, un permiso del presidente de los Estados Unidos de América. En otras palabras, ahí no entra nadie, ni el mismo presidente. Y curiosamente, aparte de todo ese control y vigilancia que hay en el edificio de Fort Knox, hay algo más de vigilancia, me refiero. Porque frecuentemente en ese edificio se han visto ovnis que vigilan el edificio también. O sea, aparecen ovnis luminosos, color anaranjado, tal, que sorprende a todos. Frecuentemente. La gente se ha preguntado si es que los extraterrestres quieren robar el oro. Pero hay otra cosa que explicaré, que sorprenderá a mucha gente. Allí nadie sabe con exactitud el material, el oro que hay, la cantidad. Se calcula solamente después, piensen en este detalle, de la Segunda Guerra Mundial, automáticamente ya tenían aproximadamente 20.000 toneladas de oro, insólitamente. Nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando la Segunda Guerra Mundial vino a causa de la depresión y la ruina económica, pero automáticamente ya termina la Guerra Mundial y tienen un valor aproximado de 20.000 toneladas de oro. ¿De dónde salió tanto oro? Voy a dar varios datos que parecerán fantasiosos, increíbles, pero que son verdaderos. Y esto el gobierno norteamericano, algunos, lo saben, aparte de mí. ¿De dónde sale tanto oro? Por ejemplo, Hitler, remontándonos años atrás, Hitler también tenía mucho oro en los bancos suizos de Berna, toneladas. La gente piensa que ese oro, en parte sí, pero en parte no, era del oro de millones de judíos que fueron robados y exterminados en los campos de exterminio, porque le robaron todo, las viviendas, las tierras, títulos, o no solo oro, brillantes, joyas, obras de arte, todo. Y piensan que fueron llevados efectivamente a los bancos suizos, cuando después de la guerra pues hubo una organización neonazi, Odessa, que controlaba ese oro en los bancos, toneladas. Después de la guerra, de esas toneladas de oro que había insólitamente en el Tercer Reich, en los bancos suizos, muchas toneladas se lo llevaron
esa gentuza del Vaticano, camiones enteros, toneladas, hacia el Vaticano, que todavía está allí, a cambio de miles de pasaportes falsos que vendió el Vaticano, como ha hecho corrientemente, con dictadores y asesinos, a los miembros de la SS, alemanes, yugoslavos y croatas, para huir a Sudamérica. O sea, vendieron miles de pasaportes a los asesinos esos de masa para huir a Sudamérica, a cambio el Vaticano de toneladas de oro que pasó y están todavía en las cloacas del Vaticano. Y siguen habiendo toneladas de oro en los bancos suizos de Hitler, Tercer Reich. Más toneladas se dieron al Vaticano a cambio de la protección y ayuda para la huida de Hitler a Sudamérica con Eva Braun, Martin Bormann, Josef Mengele, Adolf Eichmann y muchos nazis más. ¿De dónde salió tanto oro que tenía Hitler? Volvemos a remontarnos muchos milenios atrás y ocurre en las Sagradas Escrituras que un rey, hijo de David, Salomón, también insólitamente tuvo acceso a toneladas de oro, porque llamado oro de Ofir, porque se decía que en tiempos de Salomón, 40 años de reinado, pues en Israel el oro era como las piedras, era natural, todo el mundo tenía montones de oro. ¿De dónde salió tanto oro? Dice que unas naves voladoras, la Biblia, ¿no?, salían de un puerto de Etzion Geber, al sur de Israel, hacia Tarsis, hacia España, cada 3 años. Y allí se traía oro de España, de Ofir, hacia Israel, para enriquecer el reinado de Salomón. Todo el mundo era rico, toneladas de oro. ¿De dónde sacaba Salomón tanto oro? Salomón, con la ayuda de Dios, que puso al rey y le dio extremadamente una sabiduría sobrenatural, tenía construida, con esa sabiduría que Dios le dio, un instrumento técnico capaz de construir de energía, pasando de energía a materia, oro. Se dice oro de Ofir, que era puro, sin escoria. No existe en la actualidad, en lo normal, oro puro. Siempre tiene mezclas de otros materiales. Pero el oro de Ofir era puro. Y Salomón, con una maquinaria, podía construir en España, porque Salomón se trasladó a España para hacer la cueva de Hércules, y con ese oro, desde España en naves voladoras hacia Israel, durante cada 3 años, hizo rico a todo su reinado. De tal manera que Salomón llegó a ser el rey más rico de la historia del mundo, en cuestión de aquí, de material. ¿De dónde sacó Hitler tanto oro? Dicen, bueno, pues será de lo que robó a los judíos. No. Robó mucho, pero no toneladas de oro, porque aún están en los bancos suizos todavía, bajo jurisdicción de varios gobiernos y también de Odessa, la organización neonazi, después de la guerra, toneladas de oro del Vaticano, más toneladas de oro que se llevó el gobierno norteamericano. Ahora, volviendo al edificio de Fort Knox, ¿de dónde sale tanto oro después de la guerra y de dónde salen toneladas de oro que hay allí? Infinitas, vamos, hay varias naves, pues con toneladas. Ya digo, después de la guerra, insólitamente aparecen 20.000 toneladas y luego empiezan a acrecentar más toneladas, de tal manera que hacen más profundo un edificio que se empezó por los años 30, y ya hay las naves que hay, los edificios debajo de tierra, con naves blindadas, con puertas blindadas, pues llenas hasta los topes de oro. ¿De dónde sacó el gobierno norteamericano tanto oro? ¿De dónde sacó Hitler tanto oro? Hitler tenía un contacto con extraterrestres, de tal manera que los extraterrestres le dieron a Hitler información y tecnología para construir ovnis y armamento sofisticados fuera de su tiempo, planos para bombas atómicas, bombas volantes, de tal manera que desde un edificio en Alemania, en el pueblo de Paderborn, cerca de donde yo vivo, en Nordrhein-Westfalia, pues allí tenía Heinrich Himmler, con ese edificio preparado para la SS en un castillo llamado Wewelsburg, contacto con extraterrestres.
y los extraterrestres le dieron información para construir oro. De tal manera que para fomentar y engrandecer el Tercer Reich, le dieron los extraterrestres posibilidad de construir oro en cantidad para conquistar tierras, pagar soldados, pagar maquinaria, pagar gobiernos, etc. La misma operación se la dieron después de la guerra los extraterrestres al gobierno norteamericano para considerar Norteamérica aliado con Inglaterra, una doble potencia angloamericana, América y Norteamérica, la policía y el control del mundo. O sea, una potencia mundial capaz de abastecer, controlar y dirigir los destinos de casi toda la Tierra habitada. Para conseguir ese proyecto necesitaba el gobierno norteamericano mucho oro para pagar muchos gobiernos, muchos dictadores, muchos ejércitos, mucho armamento, millones de soldados, o sea, y para combatir al mundo, quiere decir, y controlar el mundo. La invasión del comunismo o del sionismo o lo que sea, o el islam, o lo que necesitaba mucho dinero, mucho oro. De hecho, tal magnitud, el oro que hay allí, que ya en el año 1975 hubo una comisión especial de Norteamérica para entrar en Fort Knox, porque no creían que tanto oro existiese en Norteamérica, como decían, toneladas y toneladas. De tal manera que desconfiando varios gobiernos, tanto Francia, Inglaterra y otros países, diciendo que América tenía solo papel, dólares, pero ese papel no era respaldado con el oro, que era un montaje, una falsedad, comprando cosas sin tener un respaldo económico en oro, porque el papel no significa nada si no hay un respaldo de oro. Y se formó una comisión en 1975 norteamericana con varios testigos y periodistas de otros países para ver si efectivamente esas naves, como decían, estaban abarrotadas de oro. Y efectivamente se filmaron algunas naves hasta los techos de toneladas de oro, unas barras gigantescas de oro, lingotes de 4 kilos y pico. ¿De dónde sacó tanto oro Norteamérica? Los extraterrestres dieron la posibilidad, después de la guerra, a Norteamérica, como se le hicieron con Hitler, la misma sistema, las mismas funciones, un instrumento capaz, una maquinaria llamada en nuestro lenguaje, de construir oro como lo tenía Hitler, como lo tenía Salomón. Oro de Ophir. Los norteamericanos tienen en ese edificio de Fort Knox, por eso está blindado, con ejércitos, controlado día y noche, con sensores, con detectores, con iluminación, satélite artificial, helicóptero. No precisamente por el oro, que hay mucho, pero prácticamente ahí en esas cámaras blindadas ni con una bomba atómica se puede entrar, porque justamente en Hollywood, por el año 1965 creo, se hizo una película de James Bond, Goldfinger, un multimillonario que quería meter una bomba atómica en Fort Knox y explosionarla para hacer desactivar, y decir, el poder del oro. Dice, al estar radioactivo ese oro ya era inservible, y entonces arruinar Norteamérica y el oro que él tenía en la película, claro, hacerlo infinitamente más valioso que el oro de Fort Knox. Bueno, ese control que hay en Fort Knox no es justamente ni precisamente por el oro, sino por el instrumento técnico dado por los extraterrestres ya en tiempo de Eisenhower, al terminar la guerra. Por eso el secreto de Roosevelt de no decir nada y controlar el que nadie sepa nada, que hay contactos con extraterrestres, con el gobierno norteamericano, y que están instalados en el Área 51 en Nevada, de que los extraterrestres habían dado al gobierno norteamericano, para hacer una potencia mundial, una maquinaria capaz, como la tenía Salomón, de construir oro, el que quieran. Por eso es un hecho de que el control que tienen en ese edificio Fort Knox de militares, detectores, satélites y helicópteros no es precisamente como punto principal el oro, sino la maquinaria para hacer oro. Una maquinaria que puede hacer oro transformando la energía en materia sin fin, las toneladas que quiera. Por eso
es necesario y era necesario que el gobierno norteamericano tuviese en reserva tanto oro como quisiese para poder con ello ser en efectivo el control y la potencia mundial policía del mundo, porque eso cuesta muchísimos miles y cientos de miles de millones de dólares que tiene que ir respaldado con el oro. Por eso es frecuente que en ese edificio se vean frecuentemente ovnis, no vigilando el oro. A los extraterrestres no les interesa el oro para nada. Es como piedras, no vale. Les interesa el control humano. Por eso, esos ovnis procuran controlar, adicionalmente a todo lo que el gobierno norteamericano controla en ese edificio, que nadie manipule ni haga nada para que nadie llegue de ninguna manera a esas cámaras acorazadas, donde en los sótanos se halla una cámara especial principal y una maquinaria que transforma la energía en oro sin límite, como la tenía el rey Salomón. Así que ya saben, otro misterio por el cual la gente anda siempre, investigadores, incluso políticos, escépticos. El problema, el misterio, esos ovnis en ese edificio Fornov, ese control, esas vigilancias, esas toneladas de oro, ¿es posible que exista? ¿Es un fraude? ¿Es papel mojado? ¿Dólares en papel? Efectivamente hay oro, sin límite. Así que ya saben la procedencia del oro, toneladas de oro, del edificio de Fort Knox en Kentucky.